como consecuencia de la crisis inflacionaria de los últimos años, los desmanejos económicos y de otro tipo, y del ajuste impuesto en la Argentina por el actual gobierno. Los consumos de carne vacuna y de productos lácteos derivados de la leche, yogur, manteca, quesos, han bajado de manera estrepitosa por habitante en la medición anual. Son los más bajos, por lo menos en lo que va de este siglo, han dicho algunos medios de comunicación en el último tiempo y organizaciones que vinculan a productores tanto de carne como de leche. Fíjense estos datos que vamos a compartir. En la cuestión de la carne vacuna, entre 2000 y 2005, el consumo anualizado por persona se ubicó casi siempre por encima de los 60 kilos por persona por año. Ahora, el promedio anual móvil de los últimos 12 meses ha sido de 47,7 kilos por habitante, es decir, de 60 kilos de carne que comíamos habitualmente cada habitante, cada argentino, en promedio, por supuesto, por año, ahora ese consumo ha bajado a 47,7 kilos por habitante. En tanto, en la leche y sus derivados, el consumo se desplomó un 17,3%, según el informe publicado por el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino. El año pasado, el promedio de consumo anual de leche por habitante fue de 194 litros. En lo que va de este año, el promedio es de solo 156 litros. Tanto la carne vacuna como los lácteos, lo sabemos, han sido históricamente productos muy importantes, con presencia importante en la dieta de los argentinos. Por eso nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué puede pasar en la salud de una persona, sobre todo en niños y adultos mayores que necesitan este valor nutricional importante, si dejan de consumirlos, como efectivamente está pasando? Para hablar de este tema hemos convocado a la doctora en nutrición, Constanza Rodríguez Jungen, que es directora de la licenciatura en nutrición de la Universidad Católica de Córdoba. Constanza, te saludamos. Muchas gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Por favor, buenos días y muchas gracias a vos, Javier, por convocarnos por este tema que creo que realmente nos compete como licenciado en nutrición poder realmente comunicar lo pertinente. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la disponibilidad de siempre. Constanza, primero, para saber, digo, cómo puede afectar, qué valores nutricionales o qué cosas positivas aportan tanto la carne vacuna como los productos derivados de la leche y la leche misma, ¿no? Bien, muchas gracias, Javier, por tu pregunta, porque estos dos alimentos son fuente fundamentalmente de proteínas, pero también de un nutriente crítico en poblaciones vulnerables como son los niños, también las embarazadas y los adultos mayores, ¿sí? No solamente la proteína es el nutriente que contiene, pues son fuentes estos alimentos, como la leche, sus productos derivados y las carnes, sino también un nutriente muy importante para un crecimiento saludable y mantención de la salud, en el caso de los ancianos, es el calcio, ¿sí? Y el calcio es un alimento que, de no ser incorporado con una cantidad mínima indispensable en estos grupos etarios, nos vamos descalcificando. Entonces, los huesos, que son un reservorio natural de nuestro calcio, al no tener ingesta de este mineral, nos desmineralizamos a través de los huesos. ¿Por qué? Porque necesitamos también calcio, por ejemplo, para las funciones neuronales, para el movimiento, etcétera. Entonces, no solamente el nutriente, macronutriente, que es la proteína, que tiene estos tres alimentos fuente, sino también este mineral. Decirte de algún modo que está bueno, por supuesto, de pensar, ¿no? de que necesitamos de profesionales de licenciado en nutrición y sobre todo en estas etapas de crisis que pone en relieve, pone en evidencia la necesidad que tenemos como población argentina en nuestro caso, de educación alimentaria y nutricional.
porque estos indicadores que es a través de la canasta básica de alimentos que refleja la compra o es un indicador de acceso a unos diferentes alimentos, este indicador está construido en base a hábitos alimentarios, pero no está construido en base a lo que requiere nutricionalmente nuestro individuo y nuestra población. ¿Qué significa esto? Que a veces estos indicadores reflejan, por supuesto, menor consumo, pero este menor acceso, pero este menor acceso no siempre refleja que parte de una mirada nutricionalmente positiva para la población. ¿Me explico? Sí, por supuesto. No, Sí. Perdón. Doctora Constanza, buen día. Cecilia te saluda. Buen día, Cecilia. Agradecerte especialmente que nos ayudes con estos temas. En la mañana, cuando se planteó el adelanto de esta nota, algunos oyentes señalaban, por ejemplo, para hacer el yogur en casa, mencionaban que antes utilizaban 1 litro de leche y que ahora tenían que agregarle, por ejemplo, leche en polvo o más cantidad de leche para lograr la concentración necesaria para que tenga solidez, para que tenga gusto, sabor. ¿Cómo se puede hacer hoy en día cuando vamos al supermercado y, por ejemplo, dice alimento a base de leche? Claro. O alimento a base de café, por ejemplo, y no es en realidad lo que antes veíamos, leche, café, que eran lo que uno buscaba, ¿no? En este caso estamos con el tema de los lácteos, justamente, y bueno, poder conocer cómo reemplazarlo o qué producto buscar para reemplazar esto que ya no es ya la leche de antes, ¿no? Exacto. Bueno, habla muy bien de nuestros consumidores, por supuesto, esto de que puedan ya, o que están reconociendo la necesidad de poder leer el etiquetado nutricional, ¿sí? Que es un gran reconocimiento para nosotros como licenciado en nutrición, que la población pueda interesarse en qué contiene lo que estamos eligiendo comprar o consumir, ¿sí? Eso es un gran avance como población argentina, que por supuesto está un poco ligado a todas estas acciones, como por ejemplo esta ley de promoción de hábitos saludables, que bien mal conocida como ley de etiquetados, ¿no? Estos etiquetados de advertencia que nos dicen de los contenidos de un nutriente en exceso u otro. Entonces, de algún modo, esto que decís vos, muchos artículos se denominan leche, pero no necesariamente son producto lácteo de animal, ¿sí? Y eso es muy importante poder reconocerlo, porque las proteínas animales son las mejores para su absorción, para su utilización, y mejores en vinculación para la absorción de este calcio, ¿sí? Entonces, todos los productos, por ejemplo, bien que decías, los lácteos, si consumiéramos algún derivado, mejor esas leches o esos líquidos que dicen, ¿sí? Derivado, mejor no. El consumo de calcio, sobre todo, está asociado o se puede reemplazar muy bien con productos derivados de la leche, como por ejemplo los quesos. Los quesos son un alimento rico en proteínas, concentrado de proteínas, que son derivados de la leche, concentrado de proteínas y concentrado también en calcio. Entonces, el queso, y en la medida que sea el queso más duro, tiene mayor concentración de estos nutrientes críticos, que en poquita cantidad nos da o responde a los requerimientos que necesita, por ejemplo, esta población vulnerable, que para poder dar claridad, las porciones que esta población necesita, sobre todo niños, más o menos niños y adolescentes y ancianos, necesitan 4 porciones de estos productos base en proteínas y calcio, ¿sí? 4 de lácteos. De carnes con una porción por día es suficiente para cubrir esta necesidad proteica que requiere, por supuesto, si está
en coordinación con una porción de carne, estas 3 o 4 porciones de lácteos que estaba mencionando, se cubre esta necesidad de proteínas y lácteos. Bien, y si no tenemos posibilidad económica de comprar, porque los quesos que son tan ricos y tan buenos, bueno, están carísimos últimamente, ¿cómo se puede reemplazar? ¿Por qué otro alimento? Muy bien, está muy buena la pregunta, porque en realidad el primer reemplazo que puede ser efectivo a la hora del consumo de las proteínas son las legumbres, ¿sí? Ujú. Las legumbres, las lentejas, los garbanzos. Lo que ocurre, estos alimentos, estas legumbres, por lo general requieren mucho tiempo en cocción. Entonces, digamos, lo que no gastamos en comprar carne, lo gastamos en garrafa, ¿está claro? Entonces, lo que está bueno es poder dar estrategias técnicas culinarias, que son el remojo por más tiempo y el remojo caliente, o también ahora la industria ha producido estas lentejas de cocción rápida, que nos permite disminuir el tiempo de cocción, que si no, como te decía, lo que no ahorramos en carnes, lo ahorramos en eso. Entonces, por un lado las lentejas, que las lentejas, si las consumimos en combinación con arroz, ¿sí? Puede ser en el mismo plato o en el mismo día, la ingesta, la mínima ingesta de proteínas y de aminoácidos, de lo que contienen las proteínas esenciales para nuestro día, está cubierto con un plato de cada uno de ellos o combinado, lo cubrimos. Lo que no cubrimos con estos alimentos, porque los alimentos vegetales no tienen buena absorción del calcio. Si bien todos estos contienen calcio, no tienen buena composición de calcio. También otra estrategia muy interesante para trabajar es esta soja texturizada, que la recomiendo, por ejemplo, que se combine, por ejemplo, 50 gramos de carne de vaca, que puede ser una cucharada sopera colmada de carne molida, por ejemplo, combinada con soja texturizada, que esto se pueden hacer, la soja texturizada hidratada tiene una composición nutricionalmente muy rica y una palatabilidad, un gusto y un sabor combinado con la carne muy parecido a la carne, que los niños y los ancianos por lo general no ven esta diferencia, y tienen muy buena digestibilidad, se digieren muy bien y se absorben muy bien sus nutrientes. Esa es otra estrategia que podemos hacer para cubrir la ingesta proteica. ¿Sí? Bien. Qué interesante. Muy, muy bueno esto que acabas de mencionar, ¿eh? La soja texturizada combinada, por ejemplo, con muy poquito, 50 gramos de carne molida, y ya le da sabor como para hacer tantos platos, ¿no? Que se pueden llegar a preparar. Exacto. Constanza. Los fideos con salsa y demás. Sí, perdón, Javier. Cristian, en este caso te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Pensaba también, no sé si lo mencionaste, el huevo. El huevo, que también tiene mucha proteína, ¿cuánto se puede? Porque bueno, eso también, digamos, va aumentando como todo aumenta, y por ahí puede ser una posibilidad, se desayuna a la mañana, pueden ser uno, dos, varios huevos durante el día. Sí, exacto. Muchas gracias. Mira, el huevo es muy bueno, es muy buena fuente de proteínas. Se puede perfectamente, la clara, la parte blanca, todo lo que uno quiera, y la parte blanca, la yema, la amarilla, es la que tiene un poquito mayor de restricción, pero no como antes, porque se sabe que el colesterol que contiene la yema no lo absorbemos nosotros a todo como está, ¿sí? Y el huevo también es un buen recurso, no solamente como para el desayuno, sino como para estas preparaciones, para aumentar el volumen de estas preparaciones y la calidad de estas preparaciones. Entonces, por ejemplo, un poco de soja texturizada, un poco de carne molida, y estos huevos que pueden hacerse, ¿no? Pudín de pan, hamburguesas y demás, tiene un buen volumen, o sea que tiene un buen poder de saciedad, que es lo que por lo general buscamos nosotros los cuidadores, las madres para nuestros niños, pero también tiene muy buena calidad nutricional, ¿sí? Bien. Porque la gran diferencia que también tenemos que aprender a poder trabajar y a mirar y evaluar entre todos, ¿no?
que no es lo mismo alimentarse que nutrirse, ¿no? Uh-huh. La canasta básica alimentaria propone alimentación, ¿sí? Que no significa una buena nutrición, ¿sí? Entonces, si la canasta básica de alimentos disminuye la compra, por ejemplo, del pan, la propuesta de la canasta básica alimentaria alimentaria en cuanto a la compra de pan, por ejemplo, son 200 gramos por día, Uh-huh. que casi duplica en la necesidad nutricional para un adulto, ¿sí? Entonces, en vez de invertir en eso, podemos invertir la compra, pero por eso hablaba al principio de la importancia de la educación para la compra, para la elección de los alimentos. Cuando tenemos poco recursos o recursos limitados, tenemos que optimizarlo, ¿sí? Siempre digo que es mejor invertirlo en la verdulería que en la panadería, ¿sí? O sea que, Constanza, la clave acá está en que poco a poco las familias podamos ir aprendiendo lo que tiene que ver con lo nutricional más que con lo alimentario, para que sepamos trabajar eficientemente con los pocos recursos que tenemos, de modo que realmente sea nutricio, realmente nos sirva, más que para llenarnos el estómago, para nutrirnos y poder seguir adelante. Evidentemente hay cosas que, tanto como la carne como la leche, tienen, digamos, su costo. Entonces, bueno, hay que ir como vinculándose, según entiendo, entre lo nutricional y los productos que hay en el mercado. Exacto. Hay estrategias que se llevaron a cabo en crisis, en donde el cuidador, la madre en su caso, o el cuidador de la familia, por esa crisis alimentaria y económica, usaban estrategias de esto, del consumo excesivo o de un plato de fideos que daba mucha saciedad, ¿sí? Pero sostenido en el tiempo, nosotros ¿qué estamos viendo? No es culpa de los fideos, por supuesto no, sino de un montón de cuestiones que están asociadas y van influyendo en esto, pero lo que tenemos en claro, esta pandemia de obesidad que refleja a lo mejor un exceso de alimentos y que son alimentos que no nos nutren. Entonces tenemos niños con de pesos altos, pero con mala nutrición, ¿sí? Entonces hay que revisar qué consumo alimentario disminuimos para optimizar el consumo en calidad, ¿sí? Claro, exacto. Constanza, nos pasa mucho en el comedor solidario que tenemos en la parroquia nuestra. Imagino que esto se multiplica también ampliamente en el país. Muchas de las donaciones que recibimos, que la gente la hace con mucha caridad y generosidad, son en general, bueno, fideos, arroz, este tipo de cosas. Si hay que optar entre el fideo y el arroz, ¿qué nutricionalmente es mejor? El fideo y el arroz, en realidad, en la medida que sean menos blancos, por decirle, ¿sí? En la medida que sea de trigo candeal, por ahí, mientras suele ser los fideos que tienen un poder glucémico, a ver, la absorción de la glucosa es casi... ¿Perdón? Tenemos un problemita ahí de la conexión, pero a ver si te escuchamos ahí. Perdón, bueno, ahí voy de nuevo. Bien. En realidad, los dos alimentos deberían significar un buen vehículo para los otros. Por ejemplo, a mí me gusta recomendar, por ejemplo, que si hacemos guiso, ¿sí? Que los guisos vayan teniendo más color de diferentes verduras. Una vez un guiso con más color a naranja, entonces, bueno, tenemos donación o está barata la zanahoria, entonces vamos cambiando las proporciones en donde disminuimos el arroz, pero el arroz y los fideos son dos alimentos que la población está muy acostumbrada, los recibe muy bien y los ingiere muy bien. Entonces, para poder ser vehículos de la ingesta de otros tipos de alimentos que tenemos que ir cambiando la cultura, porque obviamente también trabajamos contra eso, ¿sí? En los hábitos que hemos traído a lo largo del tiempo. Entonces, el arroz o los fideos deberían ser un pretexto para incorporar otras verduras, por ejemplo, en este caso, o también con los fideos, digamos que las salsas, ¿no? Una vez sea más verde, que sean vehículos
como yo te decía, Javier, hace un rato, si esas salsas tienen como la cantidad de una palma de la mano de carne, ¿sí? De la palma del niño, es suficiente. Entonces, si es un buen vehículo los fideos para que coman la carne, adelante, ¿sí? Bien. Porque a veces los niños entre que masticar y también, igual que los ancianos, la masticación también es un limitante, ¿no? Que no es solamente el acceso a la compra, sino el momento del consumo y de la elección, que elijo yo comer o no frente a un plato u otro, ¿sí? Claro. Porque tiene eso, que los fideos y el arroz suelen ser un alimento de palatabilidad suave, que se comen y se tragan bien, ¿sí? Y en estos dos grupos etarios es un factor a tener en cuenta, ¿sí? Bien. Doctora Constanza, recién mencionabas esto de lo bueno que significa poder leer los ingredientes de los productos que compramos en los supermercados. Y por aquí alguien nos dice que en una oportunidad fue a comprar manteca y veía los ingredientes y decía cualquier cosa menos manteca. Y por otra parte nos aporta que la leche de semilla de sésamos tiene mucho calcio. No sé el precio del sésamo, pero... Claro, es que el sésamo es un alimento vegetal que tiene mucho calcio. Claro. Se absorbe por lo menos la mitad de ese, no se absorbe todo el calcio que tiene ese producto o el sésamo, ¿sí? Pero es un poco producto. Lo que pasa es que tampoco es de fácil acceso, claro, ni de culturalmente aceptable, ¿me explico? Entonces son dos cuestiones que a nivel popular es muy difícil incorporar por una cuestión cultural y por otro lado por una cuestión económica. Pero sí, el sésamo y las semillas de sésamo, si están activadas, son una buena fuente de calcio. No se absorbe todo el calcio que tiene, pero sí son una buena fuente de calcio. ¿Qué significa, Doc? Perdóname, ¿qué significa que estén activadas? Que recién eso, bueno, gracias. No sabía si seguir profundizando. Bien. Activadas es para poder utilizar lo que tiene adentro la semilla, porque la semilla la podemos poner así en la salsa y demás, y es como fibra. Entonces, como entra, sale, funciona como fibra. Ahora, si las activamos, se activan a través de remojo, ¿sí? De un par de horas, o de tostado o de cocción de las semillas. Entonces, esas técnicas culinarias permiten que nosotros utilicemos lo que la semilla tiene adentro, ¿sí? Y, por ejemplo, la semilla de sésamo tiene mucho calcio, pero la mitad del calcio se absorbe. Doctora, respecto a esto de la educación, ¿no? Que muchas veces... nos pasa como mamás que tenemos que estar buscando en internet a ver qué hago, qué invento. Digo, ¿notás que en general en la población falta como una cultura del aprendizaje de la nutrición, quizás desde la escuela, ¿no? Que no está incluida muchas veces en la currícula y salimos al supermercado y no sabemos muchas veces qué comprar y acudimos a esto, al arroz, al fideo. Es como que falta un poquito de educación desde que empezamos la escuela, exacto, por ejemplo. Sí, y que eso que decís bien, desde que empezamos la escuela, porque desde que empezamos la escuela, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Desde que empezamos la escuela, deberíamos poder trabajar la inclusión del niño en la cocina, ¿sí? Porque a veces es mucho más rápido, porque por ahí decimos, no tengo tiempo, hago un arrocito y es mucho más rápido cortar un tomate, ¿sí? Claro. La ingesta de cortar un tomate, ¿sí? Que ponerse a hacer un arrocito, ¿sí? Entonces, incluir al niño, al adolescente en estas tareas, por supuesto que promueven para que ellos puedan apropiarse de sus elecciones, para que puedan conocer también sus elecciones, en donde cuando nosotros vamos a la verdulería, muchos productos se pueden comer tal y como vienen, no hace falta mucha preparación más. Entonces, cuando tenemos poco tiempo, la verdulería es un buen recurso, porque una zanahoria rallada en 3 minutos, ¿sí? Con unos tomates, ¿sí? Y un huevo revuelto, un huevo a la plancha, en un ratito se hace algo nutritivo, saludable, ¿sí? Con un montón de nutrientes, minerales y vitaminas
que el cuerpo necesita, que el arroz blanco no lo da, no lo aporta, ¿sí? Bien. Por supuesto que esto, lo de la verdulería, siempre digo que el mejor vegetal es el que está de oferta, el mejor vegetal es el que está de estación, es el mejor vegetal, ¿sí? Bien. Exacto. Por aquí llegan otros mensajes, doctora, donde nos dicen: buenos días, Radio María. Mi esposo es diabético tipo 1 y gracias a él aprendí a equilibrar las comidas y a leer las etiquetas de lo que compro. Entonces, cuando comemos fideos, antes comemos una ensalada. A la salsa le agrego verduras. Si es tarta de jamón y queso, le agrego una capa de zanahoria rallada. Es tomar conciencia de lo que compramos y lo que comemos, nos dicen. Saludos desde Sever, Gisela. Es decir, va aprovechando todos los tipos de comidas, digamos, ¿no? Ir realizando con diversidad, digamos. Claro, y como dice ahí la oyente, la clave es tomar conciencia, pero claramente que tenemos que poder como población tener esa oportunidad de tomar conciencia, y creo que a través de la educación de los niños, desde que están en la escuela, que podamos construir esta conciencia colectiva y saludable para todos. Creo que es la única forma que vamos a poder ir cambiando nuestros perfiles alimentarios, nutricionales y de salud. Bien. Bueno, doctora, gracias, sinceramente, porque ha servido ahí todos los consejos que nos has dado. Y esto me imagino que hay que entrenarlo también, ¿no? Es una práctica que tiene que hacerse costumbre en tener una alimentación saludable. Te agradecemos muchísimo, como siempre, la disponibilidad y todo lo compartido. Gracias a vos, Javier, un gusto. Hasta Un luego. gusto, hasta luego. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, allí pasaba la doctora Constanza Rodríguez Yungen, que, como digo, es directora de la licenciatura en nutrición de la Universidad Católica de Córdoba, que está siempre disponible para dialogar con nosotros. ¿Qué tema este, no? De la nutrición. Tanto que hay que aprender también allí en este camino, y más en estos tiempos donde está tan cara la carne, tan cara también la alimentación con productos lácteos y todo lo que hay por allí. Bueno, Ceci, Cristian, yo me despido hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Javi, gracias. Gracias, Javi, por traer estas notas que tanto hacen falta.